o cristianos espirituales que han sido bautizados por el Espíritu, mientras que otros son débiles y ordinarios. Eso no existe. Todo aquel que es de Cristo tiene el Espíritu de Dios y ha sido bautizado en un cuerpo, es decir, en un solo espíritu, en un cuerpo con todos los demás. Por lo tanto, la unidad entre los creyentes tiene un fuerte lazo que es el Espíritu de Dios habitando en cada uno de nosotros por igual. El Espíritu Santo, del cual se nos ha dado a beber a todos, nos da identidad como creyentes en Cristo. En este sentido, el Espíritu Santo, no los dones, el Espíritu Santo es la base de nuestra identidad y el hecho de tener dones hace crecer esa identidad. Ahora bien, nuestro cuerpo, siendo uno solo, tiene muchos miembros. El pie no tiene que convertirse en mano para ser parte real del cuerpo, ni la oreja debe ser similar al ojo para ser parte del cuerpo. Podríamos decir qué órgano en el cuerpo es más necesario o más importante. Si pensamos en el cerebro, la realidad es que el cerebro se nutre por lo que el estómago digiere, pero el estómago solo puede digerir lo que pasa por el esófago y el esófago solo recibe lo que la boca le manda y las manos son las que se encargan de llevar el alimento a la boca y el corazón tiene que latir para que la sangre se mueva en el cuerpo y lleve esos nutrientes hasta el cerebro y nos damos cuenta que ningún miembro es superior a otro. Por otro lado, cada miembro depende de los demás para subsistir y funcionar. El ojo no es independiente de la mano ni la cabeza de los pies. Todos los miembros en el cuerpo sirven los unos a los otros y aun los que parecen menos importantes tienen una función que cumplir en el cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en las pestañas y las cejas que tienen la función de cuidar los ojos. Si este ejemplo es claro, entonces debemos entender que hay lo mismo aplica para la iglesia. Hay quienes predican, hay quienes evangelizan, quienes dan clases, pero ellos también requieren de aquellos que sirven, que aconsejan, incluso de quienes hacen el aseo, de los que se dedican a interceder. Es más, aquel que va y paga la cuenta de la luz de la iglesia y cuando se hace un culto hay luz en la iglesia para leer la Biblia, pues el que fue y pagó el recibo de la luz, ese fue importante para la iglesia. El que hace milagros no es independiente del que acomoda cosas o del que toca la música, pues el cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes y cada uno tiene una función que cumplir. Así es como los corintios debían verse unos a otros, sobre todo al tomar la cena del Señor, porque se despreciaban unos a otros y no entendían esta relación. Somos miembros los unos de los otros y lo que afecta a uno afecta a los demás. Lo que alegra a uno alegra al resto, pues no somos una organización sino un cuerpo. Ahora bien, en la iglesia hay quienes piensan que la única relación que importa es la relación con Dios, que la gente está de más y que si bien puede ser usada por Dios, es pérdida de tiempo al compartir con ellos. Dicen, bueno, ok, sí, los hermanos, sí los saludé, pero yo a que voy con el que voy a tener relaciones con Dios. Como alguien me dijo una vez, un joven dice, yo he aprendido que la gente no es tan importante, es Cristo y yo me meto a mi cuarto, me pongo a orar y pues la gente puede hacer y decir lo que quiera, pero no necesito yo de ellos porque yo tengo mi relación con Cristo. Bueno, esa es la falta de comprensión de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Y no es ajeno esto a una gran cantidad de ministerios extra iglesia, pues los involucrados en misiones pregonan que las misiones son lo que más importa. Los que trabajan en la obra social afirman lo mismo, igualmente las asociaciones evangelísticas, etcétera. Y es algo muy cierto que muchos de ellos reprochan amargamente a los pastores por no enfocar todos sus recursos y esfuerzos en el ministerio que ellos promueven. En serio que esto puede llegar a volver loco al pastor. Pero miren, ¿qué relación hay entre una maestra de niños de la escuela dominical con un misionero? Bueno, un misionero pasará por esa escuela dominical, será formado en la palabra de Dios y habrá necesitado de ser formado a la imagen de Cristo para salir a predicar el Evangelio. La gran tragedia de la iglesia hoy en día es que muchos misioneros ni siquiera han pasado tiempo verdaderamente en la iglesia para madurar y crecer en Cristo y son enviados así y luego no tienen en verdad ni siquiera claro el mensaje que deberían predicar. Y esto pasa con pastores, esto pasa con personas que son tomadas, dicen el hermano, le cae muy bien a la gente, que sea evangelista y ahí lo ponen aunque ni siquiera haya aprendido la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que consideramos que
Lo que importa es salir a predicar, a evangelizar, lo que importa es salir a las misiones, a servir socialmente, y menospreciamos el ser formados porque en realidad que resulta que no tenemos un verdadero mensaje claro que compartir a los demás. Por eso la importancia del cuerpo de Cristo y de no considerar que algún otro ministerio es superior a cualquier otro. Porque es cierto, si no hay un plantador de iglesias, no llegará a crecer una iglesia donde haya maestros para enseñar. Y tenemos que entender la importancia de cada ministerio y entender que los que salen de misioneros son los que son llamados por Dios a ello y no por cumplir una cuota de misioneros, porque ahí se cometen muchos errores. El misiones es algo importante, pero no es más importante que aquel que está predicando en la iglesia o dando una clase o como ustedes que están estudiando en este seminario, porque por los pupitres donde ustedes den clase van a pasar hombres y mujeres que saldrán a predicar el Evangelio a lugares que por ahora no nos imaginamos. Ahora, pero la enseñanza es importante, el salir a evangelizar es importante, el enviar a otros países creyentes y sostenerlos es importante. Todo es importante cuando se trata del Evangelio de Cristo, pero todo tiene un orden y nada es superior a lo demás. Y tenemos que poner en nosotros esta visión. Dice, y si esto ocurre a nivel entre iglesias y asociaciones de ministerios, también ocurre en cada iglesia local, pero esto está influenciando la manera en que se ve a los demás creyentes. Esto es algo en lo que Pablo busca formar la mentalidad correcta. Cuando unos dicen, bueno, es que si nos vamos a reunir, pero no es para predicar, es pérdida de tiempo. Bueno, y si en realidad lo que Dios está haciendo al reunirte con otros creyentes y no salir a predicar, sino transformar tu carácter, porque tú tendrás que aprender a ser paciente viéndolos a ellos, escuchándolos a ellos, y Dios te conformará, entonces ahí tú verás realmente lo que es la importancia del cuerpo de Cristo y como dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este es el sentido de que ahí Dios envía bendición y vida eterna, porque es donde estamos siendo transformados. Porque salir a predicarle a los no creyentes para muchos es sencillo en el sentido de que esos no creyentes no le conocen y no saben que no está cambiando su carácter. Pero sentarse a la mesa con hermanos para compartir con ellos y platicar con ellos, lo pone a prueba en eso. Así es que tenemos que tener la mentalidad correcta que Pablo está buscando formar en los Corintios. Dice, ahora bien, y voy a hablar de 3 tipos de mentalidad en cuanto a esto. Hay quienes en la iglesia tienen mentalidad de grupo. Esta es la primera mentalidad. Ellos solo ven gente y no tienen relación con nadie. Cuando llegamos a la iglesia solo vimos gente. Vimos rostros, escuchamos un mensaje, vimos al que estaba al frente, pero no les conocíamos, estábamos en un grupo. Es cierto que en algún momento esto ocurrió con cada uno de nosotros al llegar a la iglesia. Mientras no formábamos relaciones con otros, estábamos solo entre un grupo de personas. Un grupo solo tiene relación en el momento de la reunión, de modo que una vez terminada la reunión, el grupo se disuelve. Bueno, los vi, estuve ahí, pero cuando el grupo se deshace, uno se va, no hace una relación profunda con las personas en el grupo. Y la verdad es que el grupo pues se separa y no va más allá. Si alguien decide me voy del grupo, no hay mayor problema. Vi esta iglesia, luego fui a otra, solo vi grupos de personas y el irme de una iglesia a otra no fue para mí pesado en lo más mínimo. Esta mentalidad permanecen estancados aquellos que no tienen el más mínimo interés en los creyentes. Y aunque aleguen que su relación es solo con Cristo, la realidad es que ni con Él tienen relación. Si uno deja el grupo, no siente el más mínimo dolor. Bueno, tenemos que crecer. Por lo tanto, es importante crecer a la mentalidad de familia, la segunda. La primera fue la mentalidad de grupo. Voy, me reúno con un grupo, escucho la palabra, considero mi edificación, pero después voy formando relaciones y paso a la mentalidad de familia. A muchos les gusta ver a la iglesia como una familia. Y sí, la palabra dice que somos la familia de Dios. Ok. Cuando la reunión del grupo termina, las familias permanecen juntas. Esta mentalidad le gusta a la mayoría de los creyentes y quisieran permanecer en ella porque hay afecto y convivencia, pues aun cuando el grupo se ha separado, se vuelven a reunir para seguir conviviendo. Los que tienen mentalidad de grupo no vuelven a ver el grupo hasta el siguiente culto. Los que tienen mentalidad de familia, entre semanas se invitan a comer, se saludan, se ven, tienen relaciones.
Pero al igual que el grupo, las familias también tienden a separarse en algún momento. Si el hijo va a su escuela, el padre va a su trabajo, la madre tiene también actividades que desarrollar, cada uno en la familia también se separan en algún momento. Pues cada miembro tiene sus propias actividades e intereses. Además, si un miembro de la familia no trabaja, los demás lo mantienen. Dicen, bueno, ¿y qué hace fulanito? No, pues él ahorita no trabaja, pero los demás lo ayudan y hay ese cuidado y fulanito puede pasarse hasta 5 años sin trabajar. Pero la familia es una forma de pensar respecto a la iglesia de la cual tenemos que avanzar también. Tenemos que avanzar a la mentalidad de cuerpo. Ok, la mentalidad de cuerpo tiene las características que menciona 1 Corintios 12. Aun cuando la reunión del grupo ha terminado y el grupo se ha separado, las familias van a sus actividades y se separan, pero el cuerpo siempre permanece unido, pues estar separado del cuerpo trae la muerte del miembro que se aparta. Si un dedo, si una mano, si un pie, si un ojo, si cualquiera se separa del cuerpo, muere. Y así sucede cuando alguien deja de congregarse, se va enfriando hasta que su relación con Dios se ha secado. ¿Y por qué podríamos afirmar que esto es así? Sencillo, porque el cuerpo tiene una función, edificar. Para que nosotros crezcamos, cuando nacemos como bebés y después tenemos más del triple de nuestro tamaño, o hasta 4 veces de nuestra estatura cuando nacimos, pues es por el hecho de que el cuerpo tiene la función o la capacidad de edificar. Piensa en un momento en todas las cosas que un cristiano puede hacer solo en su casa. Puede orar, esperamos que lo hagan. Leer la palabra, también esperemos que lo haga. También puede pararse frente a un espejo y predicarse un sermón. Ok, si lo hace, bueno, ya es cosa de cada uno. Puede darse una clase, puede entonar cantos y hasta recoger ofrenda. Es decir, eso se puede hacer en la casa. Puede hacer todo lo que se hace en la reunión de la iglesia, en el culto, menos una cosa, ser edificado. No diría, bueno, ¿por qué no es edificado? Porque en realidad tu carácter no es transformado cuando estás solo, es transformado cuando estás con los demás. En el cuerpo, todos los miembros trabajan para el bien de todo el cuerpo. Si algún miembro del cuerpo deja de cumplir su función, entonces el cuerpo sufre daño y empieza a padecer algún trastorno. Miren, el que sale a evangelizar cuando alguien se convierte a Cristo no es necesariamente el mismo que él va a discipular. Hay alguien más para discipular, hay alguien más para aconsejar, hay alguien más que tratará asuntos personales de la vida de esa persona, porque somos un cuerpo. De la misma forma, en este pasaje el apóstol enseña que ningún miembro es superior a los demás. De hecho, hasta los más débiles son más protegidos y los menos dignos de decoro se visten con mayor decoro, y esto mismo debemos pensar respecto del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Pero, ¿por qué será que aún hay grupos que insisten en que todo aquel que tiene el Espíritu Santo debe hablar en lenguas? Porque existe, y de hecho son fundamentos teológicos de ciertos movimientos y corrientes. Es una realidad que eso es contrario a lo que enseña este pasaje, y esta es una razón más para afirmar que este pasaje ha sido gravemente menospreciado. Es cierto que se pretende sustentar tal enseñanza en Hechos 2 del 1 al 13. Sin embargo, este pasaje es la narración de un hecho. No dice, y así como ocurrió en el día de Pentecostés, seguirá ocurriendo y debe seguir ocurriendo. No, y en 1 Corintios 12 es la explicación. El hecho, hay un hecho, un momento que ocurrió en Hechos 2 del 1 al 13, pero en 1 Corintios 12 es la explicación del tema que involucra este hecho. Algunos hablan lenguas, pero no todos, porque nuestras funciones son distintas en el cuerpo de Cristo. Y esto se afirma con la última parte del capítulo 12 de 1 Corintios. Una sección de preguntas retóricas ¿son todos apóstoles? Definitivamente la respuesta es no, pues estamos concluyendo lo visto en el capítulo. De la misma manera, la respuesta es no para profetas, maestros, hacer milagros, dones de sanidad, y no queda fuera el hablar en lenguas. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Algunos contarán con este don, pero no todos. Ahora bien, es el Espíritu de Dios quien da los dones como Él quiere. Esta es la gracia de Dios. Sin embargo, mayor aún es la gracia de Dios al darnos la oportunidad de procurar o anhelar los mejores dones. Es decir, que podemos orar a Dios a fin de ser investidos de algún don en particular para edificar. Si Dios nos ha concedido dones y nos dice que los procuremos, significa que podemos pedir a Dios algún don por el cual nosotros tengamos un anhelo, obviamente entendiendo la función del don. Bueno, por eso nos va a hablar
en el capítulo 13 de la situación de los dones para entender por qué los da Dios y qué debe haber en nosotros. Como hemos visto, los dones son la capacidad de Dios para edificar. De hecho, la meta en la mentalidad de Cristo o pensamiento cristiano es la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Por lo tanto, es necesario recordar que leímos al inicio del capítulo 8. ¿Qué es lo que edifica? La respuesta no debe nunca dejar nuestra mente. Lo que edifica es el amor. Esto es lo que Pablo llama un camino más excelente. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice ahí 1 Corintios 8:2. Imagine que tiene un auto que puede alcanzar hasta 300 kilómetros por hora, un superauto, un carrazo de 2 millones de pesos. Tiene una formidable estabilidad, el mejor sistema de frenado que existe. Además, su carrocería es altamente atractiva, pero oh no, se acabó la gasolina y debido a algún problema no la podrá conseguir hasta dentro de varios días. Hubo una crisis, no hay gasolina, usted tiene su supercarro y no hay gasolina, el tanque está vacío. ¿Qué es lo que en realidad tiene? No tiene nada que sea más útil que un montón de chatarra. Es decir, no hay gasolina, el carro no sirve para nada. Bueno, a lo mejor para meterse y si le prenden el estéreo y se acaba la batería, pues ya no sirve definitivamente para nada. Veamos otro ejemplo. Una supercomputadora, lo más avanzado en tecnología, hace lo que usted desee, incluso habla. Es capaz de resolver todo. Cuando yo escribí este curso no había computadoras hablando tanto, ¿no? Ahora ya no están, fuera de lo común. Es capaz de resolver todo reto que se le ponga, pues cuenta con el más moderno procesador, pero oh no, se fue la luz y no volverá hasta dentro de unos días. Además no contamos con planta eléctrica. ¿Qué tenemos en realidad? Algo menos útil que un pisapapeles porque incluso estorba. No puede encenderse, no funciona aunque sea una supercomputadora. Ok, aquí vienen estos dos ejemplos. Así es todo ministerio investido con los mejores dones, hablar lenguas humanas y angélicas pero sin amor. Es lo mismo que hacer solo ruido. Don de profecía, de sabiduría, de conocimiento, de fe, pero sin amor, es igual a no tener nada. El don de misericordia, el de martirio, pero sin amor, de nada sirve. Esto es lo que nos dicen los primeros versículos del capítulo 13. No hay amor, esos dones no sirven para nada. Un momento, detengámonos en la frase anterior porque llama la atención esta frase, el don de misericordia y el de martirio sin amor. Dicen, entregar mi cuerpo para ser quemado. Un momento, ok, nos detenemos en eso. ¿Cómo es posible hacer misericordia vendiendo mis bienes para dar de comer a los pobres o que pueda yo mismo sacrificarse y no tener amor? Pues de acuerdo al pasaje es posible. En realidad lo hemos mencionado ya, aún evangelizar puede ser hecho por maldad. Recordemos lo que vimos en el 4:5. Dios aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muchas cosas buenas se pueden hacer con malas intenciones. La persona yo conocí el ejemplo, cuando yo era niño, escuché de un joven misionero, se fue a la India, dijeron, ¿quién se quiere ir a la India? Lo vamos a preparar y se va. Un joven se apuntó, todos admiraron al joven. Después de unos meses se supo que había embarazado a la novia y qué mejor lugar para escapar que la India. Entonces, aún las cosas buenas pueden hacerse con malas intenciones. Pueden darse bienes para dar de comer a los pobres, pues hay muchas asociaciones civiles y organizaciones de asistencia privada, fundaciones que dan a los pobres porque ayuda a evitar impuestos, no evadirlos, pero evitar impuestos o les da cierta fama y si tú compras de tal producto estarás ayudando a tal asociación, entonces es una cuestión de mercadotecnia para ganar dinero, no porque se sea buena persona. De hecho, en algún tiempo se puso de moda que las iglesias organizaran asociaciones civiles, supuestamente con el objeto de ayudar a los necesitados. La realidad es que muchas se establecieron para recibir donaciones, otras para evitar registrarse como asociaciones religiosas, otras para poder registrar alguna propiedad a nombre de un grupo, etc., pero no precisamente con la finalidad honesta de ayudar a los necesitados. Un pastor una vez me dijo, ya saca tu asociación civil, mira yo cómo he levantado el edificio, me regalan pintura, me regalan esto, aquello, y él tenía una asociación que ayudaba a personas que salían de la cárcel. El Monte de Piedad le dio una camionetota hermosa para llevar a los hombres que salían, los llevaban a terapias, a lo que fuera. Bueno, él andaba en la camionetota y aquellos les dio una destartalada que tenía más de 30 años.
Sin embargo, debemos ser honestos. El problema mayor en todo esto es la falta de un concepto claro del amor. La tragedia, en este sentido, es el hecho de que aún la misma iglesia no entiende lo que es el amor. Es trágico, pero muy cierto. En la iglesia un gran problema es la falta de un concepto claro del amor. Sin embargo, en toda la Biblia no hay palabra más importante que el amor y no hay palabra más menospreciada por la iglesia que la palabra amor. Ya lo dije hace rato, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan amor unos por otros. La gente creerá que somos de Cristo, pero en realidad solo nos ve como una oferta religiosa más entre muchas otras. Palabras como Dios, Cristo, salvación, todopoderoso, santidad, mandamientos, ley, justicia, pacto, fe, etc., son importantes y no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Sin embargo, todo esto lo conocemos debido a que Dios, por amor, decidió revelarse a nosotros. Este amor de Dios nos remite a en muchos pasajes al sacrificio de Jesucristo. Ahí está una lista de pasajes que pueden ustedes revisar después. Como cristianos debemos tener claro el concepto del amor para pensar correctamente, incluso respecto de nuestra propia salvación. Pensar del amor como un sentimiento es algo emocional o subjetivo. Del amor como un sentimiento, algo emocional o subjetivo, nos traería serios problemas para comprender de Juan 4:8 y 16 que nos señalan que Dios es amor. ¿Es el amor un sentimiento, algo emocional, subjetivo? Bueno, por otro lado es importante notar cómo en el Nuevo Testamento la palabra mandamiento en varias ocasiones viene relacionada con la palabra amor o algunas de sus acciones, pues el mayor mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es amar al prójimo y el nuevo mandamiento es que los creyentes nos amemos unos a otros. De igual manera, primera de Juan 2:15 nos manda no amar al mundo y Gálatas 6:2 nos dice que llevemos los unos las cargas de los otros y así cumplamos la ley de Cristo. Todo esto relaciona el término amor con el término mandamiento. ¿Cómo podríamos entender los dos mandamientos más importantes de toda la Biblia que nos ordenan amar si no entendemos a lo que se refiere el hablar de amar? Si el amor es subjetivo, ¿por qué Dios quiere algo subjetivo en un mandamiento? Y debo recalcar esto, nos ordenan, es decir, es mandamiento, no es una motivación, no es una sugerencia, no es una instrucción, es un mandamiento. No nos sugieren ni nos aconsejan ni aún nos piden, sino que nos ordenan porque son mandamientos y nos dicen que debemos amar. Si la orden es amar, entonces estamos ante algo que no es ni sentimental, ni emocional, ni subjetivo. Por el contrario, es algo que está bajo nuestro dominio y debe ser claro, pues debemos ser conscientes de si lo estamos haciendo o no. El tema a mí me agrada mucho, me podría expandir mucho en esto, aunque tengo limitado para grabar, pero bueno, voy a ir al punto del manual. Dice, pero ya que vemos la relación entre el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo, entendemos que el amor está relacionado con el compromiso. Es decir, ¿cómo sé que estoy amando? Esto tiene que ver con compromiso. Si amar es algo que se nos ordena, entonces inicia con la decisión de llevarse a cabo. Yo puedo decidir si amo a Dios o no lo amo. No es algo que va a surgir en mí. Es algo que, como Dios ya me ha amado, tengo la capacidad de amarle. Y como en la Biblia encontramos que el amor de Dios está relacionado en todos los casos con habernos dado a su Hijo, entonces va de la mano con la decisión de dar, compromiso y dar. Pero es tema de la siguiente lección el concepto claro del amor, pues es lo que los siguientes versículos nos enseñan. Ok, así empezamos la lección 7. Edificación es la palabra importante en esta lección. Los dones son para edificar y el amor edifica. Dios nos da la capacidad para edificar al darnos los dones, así no dependeremos de nuestra sagacidad o astucia para edificar al cuerpo de Cristo. Pero nos aclara que los dones no cumplen su función si no son usados correctamente, y esto significa que debemos amar. El cuerpo de Cristo es edificado cuando por amor a los hermanos y por amor a Dios ponemos estos dones al servicio de los hermanos. Entonces, por amor servimos, por amor edificamos. No es negocio esto. Así es que debemos tener claro, y aquí pues llegamos al final de la presentación de la lección. Es por amor que nosotros deseamos ver a nuestros hermanos en Cristo verdaderamente creciendo en la edificación dentro del cuerpo de Cristo.
Así es que, hermanos, pues esta es la lección. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Cualquier pregunta pueden escribirme y confío que puedan a través de esto ser edificados, porque precisamente esto es lo que estamos haciendo. Confío que ustedes están estudiando y preparándose por amor a la Iglesia de Cristo, pero sobre todo por amor a Dios. Que Dios les bendiga y estoy al pendiente de cualquier duda, de cualquier pregunta. Dios les bendiga.